la asambleísta Pierina Correa. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos, los señores asambleístas también y quienes nos acompañan. Felicitaciones al personal policial que hoy nos acompaña, a Fuerzas Armadas también. Esta ley les va a dar más herramientas para que luchen por la seguridad en nuestro país, en este caso en el espacio aéreo. Y ese es nuestro trabajo, dar herramientas para que ustedes también puedan trabajar. Yo voy a hablar en este momento del sistema de acogimiento que existe en nuestro país y que es facilitado por el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque tenemos que declararlo en emergencia. En este momento justamente me están diciendo que todo el sistema de protección especial desde Manabí, que tiene que su financiamiento a través de gasto de inversión y gasto corriente, no recibe los recursos. ¿Qué implica esto? Vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes desde el ámbito de la comisión que me honro en presidir. Un poco de antecedentes. El número de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el país, dato del MIES a febrero 2024, es de 2.171. De ellos, 1.311 son de sexo femenino, 860 de sexo masculino. Existen 82 unidades de atención en el ámbito del acogimiento institucional, 9 de administración directa del MIES, 47 por convenio con organizaciones cooperantes y 26 entidades de atención privada. De los cooperantes, justamente iniciamos un proceso de fiscalización ante las continuas denuncias y quejas respecto del incumplimiento del pago de los convenios, firma de nuevos convenios, entre otros temas. La ministra Rovira estuvo en la comisión y señaló que hasta el 23 está todo pagado, el proporcional del 24 está al día y que esas casas de acogida o fundaciones que dieron el servicio pero no tenían el convenio están en proceso de mediación al tratarse de recursos estatales que podrían generar en una participación de Contraloría. Aparte de eso, existe también un número que ha sido dado de baja por considerarse fundaciones fantasmas. De esto también ha generado reacción y por eso un pedido a la señora ministra que en aras de la transparencia dé públicamente los nombres de todas las organizaciones que están bajo las diferentes modalidades de acogimiento. ¿Por qué entran y se institucionalizan los niños, niñas y adolescentes? Por abandono, negligencia, mendicidad, falta de cuidado un 54%, abuso sexual 18.26%, maltrato 16.58%, trata y trabajo infantil 5.06%, hijos de madres en acogimiento institucional 2.27%, callejización 1.78%, huérfanos y sin referente familiar 1.08%, hijos de personas privadas de la libertad 0.97%. Y atiendan especialmente esto. Hoy se suma a estas causas de institucionalidad, de institucionalización, la criminalización de la pobreza. ¿Por qué menciono esto? Porque lastimosamente tenemos casos en Morona, Santiago, en la casa de acogida de Macas, en las que el único delito en que incurrieron esas familias y esos niños fue ser pobres. Y ya van a escuchar las consecuencias que se han dado a partir de esto. Los tiempos de permanencia varían. No voy a ahondar en eso porque me interesa destacar casos específicos. Empezamos un proceso de fiscalización a la casa de acogida de Macas. ¿Por qué razón? Porque nos enteramos de que una niña de 2 años había muerto brutalmente asesinada y su cuerpo se había encontrado enterrado en los bajos de su casa. Hasta ahí ya era suficiente motivo para estar no solo muy tristes, sino también muy enojados ante el destino de una niña que perdía su vida a tan temprana edad. Pero, ¿qué despertó las alertas? Cuando nos enteramos que esa bebé
había estado institucionalizada en una casa de acogida, la de Macas en Morona, Santiago, que está bajo administración directa del MIES. Ahora, hagamos un poquito la historia. Esta bebé fue parida en un hospital por su madre y la madre la abandonó y desapareció del mapa. 2 meses después entra a la casa de acogida. Y por favor, señor presidente, autorice la publicación de la exposición de una lámina para indicarles cuál es el proceso. No un proceso que me invento yo, sino un proceso que está armado y propuesto desde el MIES. ¿En qué consiste? Si hay una declaratoria de abandono... Perdóneme, asambleísta, la interrupción. Señor secretario, proyecte la lámina porque entiendo que el asambleísta va a explicar la lámina Sí, mientras por favor, sigue en su gracias. intervención. Continúa, asambleísta. Autorizado, presidente. Okay. La bebé entró a la institución a los 2 meses. Eso es una disposición de medidas de protección y una decisión judicial. Pero ahí está, y ustedes pueden ver en la lámina, el proceso y las etapas que debe seguir un tema hasta terminar en la institucionalización. La institucionalización es medida de último ratio, es decir, el último recurso. ¿Cuál es el primer paso? Convocar, hablar, ubicar a la familia biológica directa. Si no existe la madre, el padre. Si esto no funciona, y lo voy a explicar rápidamente, pasa a lo que se conoce como familia ampliada. ¿Qué es la familia ampliada? Los abuelos, los hermanos, tíos, consanguíneos. Si esta etapa no se puede cumplir por diversas razones, hay un tercer paso, la familia de acogimiento temporal. No hay en el informe, en la página del ministerio, ningún reporte sobre cuántas familias de acogimiento temporal existen. No cualquier familia puede acceder. Tiene que pasar por todo un proceso de calificación y acreditación para poder ser familia acogiente. ¿Y qué pasa? Si ninguna de estas 3 etapas han podido dar resultados, entonces ahí sí no queda más opción que ir a una casa de acogida. Esta bebé a los 2 meses fue derivada a la casa de acogida. Nadie da razón si se cumplieron estos pasos o no, y hemos tenido a la ministra y al subsecretario de Temas Sociales en la comisión en comparecencia. Pero ahí no que termina el drama. La bebé estuvo 2 años institucionalizada. Cuando pregunté puntualmente qué había pasado en el ínterin, ¿qué dijo el subsecretario? Es que la madre apareció de repente y la visitó 12 veces en los 2 años. Y ahí se originó el apego. A ver, no me dan las condiciones. La señora, la madre, vive en una comunidad shuar a 7 horas y media de ida y otras tantas de regreso. Y su condición no es precisamente la mejor desde el punto de vista económico. Así es que saquen cuenta ustedes, algo ha de comer, algo ha de beber, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo compartió en cada una de estas supuestas visitas con su nena? El apego más lógico, peor a esas edades, se tiene que relacionar con la cuidadora de la niña que pasa 24 horas, 7 días a la semana junto a ella. Sin embargo, un informe de los técnicos y judicial señaló que la niña podía volver con su madre, a pesar de recomendaciones en contrario de los técnicos de la casa de acogida. ¿Qué pasó? Nadie hizo un perfil de esa madre, un perfil psicológico para comenzar. ¿Por qué abandonó a su hija? ¿Qué razones hubo? ¿Qué la hizo volver? ¿Por qué estuvo tanto tiempo a distancia? Nadie preguntó. Nadie fue a constatar la realidad del lugar donde la niña iba a vivir. Y la disposición judicial fue que hubiera el seguimiento posterior. ¿Saben cuál fue el seguimiento posterior? Después de 1 mes de haber sido entregada a la niña, una llamada, un mensaje de WhatsApp a la madre preguntándole cómo estaban las cosas y pidiéndole fotos que nunca llegaron porque la niña estaba durmiendo, porque la niña estaba jugando, por la razón que fuera. Y nadie hizo nada. 1 mes después de devolvérsela a su madre, la niña fue brutalmente asesinada y encontrada enterrada en los bajos de su casa.
Hoy está en pleno proceso judicial, la madre como principal sospechosa de eso. Pero ahí no termina el tema. Empezamos a hacer la investigación de esa casa de acogida y nos enteramos días después que un adolescente de 13 años presuntamente se suicidó. ¿Y por qué digo presuntamente se suicidó? Porque la autopsia dice que murió por asfixia, por ahorcamiento. Sin embargo, hay circunstancias y declaraciones contradictorias que denuncia la madre, porque le dicen, es que apareció muerto en el dormitorio, apareció muerto en el baño, al final ¿dónde y cómo? Y no hay claridad. Ese chico adolescente vivía feliz en su casa, era excelente alumno, excelente deportista. Un día un funcionario se acercó a la casa de su madre y le dijo, ustedes viven en pobreza, me llevo a los niños. Y terminaron en la casa de acogida de Macas, él y su hermanita de 4 años. A los 2 días, mientras estábamos asumiendo esta tragedia, llega la noticia del intento de suicidio de otra adolescente de la misma casa de acogida. Lograron salvarla. Según la ministra, será derivada a Cuenca para un tratamiento posterior en temas psicológicos. Y al día siguiente, 2 días después, 3 adolescentes más de la misma casa de acogida tuvieron un nuevo intento de suicidio. Según los reportes, han sido derivadas a Quito. Como consecuencia de todas estas situaciones, han sido desvinculados el coordinador y 3 funcionarios que trabajaban en esa casa, un psicólogo, un abogado y un trabajador social. Los servicios médicos, una vez a la semana, en acuerdo con el Ministerio de Salud. Personal insuficiente en una casa de acogida con capacidad para 35 personas, que ya va por 50. Una sola persona cuida a 7 niños entre 4 meses de edad y 2, 3 años. No me lo han contado. Fui con el equipo técnico de mi comisión personalmente a constatar la situación. Esa casa de acogida tiene de vecino en la parte posterior a la cárcel de Macas y a un costado el cementerio. Qué lindo entorno para una casa de acogida de menores, ¿verdad? Pero ahí no termina el drama. No hay alcantarillado y los olores fétidos a aguas negras, a aguas de desagüe, están justamente al lado de la cocina y el comedor. Y les podría contar otras realidades. Por si acaso, no solo, como ya sabían que íbamos a ir y la ministra quiso acompañarnos, todo era nítido, perfecto. Uno podía haber puesto el sándwich en el piso, todo ordenadito. Sin embargo, 2 días antes de nuestra visita, fue personal de la Defensoría del Pueblo que también tenía las alertas, y ahí sí tienen fotos e informes de colchones en el piso, de 2 hermanos durmiendo en el mismo colchón en el piso, de baterías sanitarias que no funcionan, de falta de luz en los baños y mucho más. Entonces, y les estoy hablando de una sola casa de acogida. Por tanto, estoy aquí presentando esta tragedia porque es una realidad y hoy encima me dicen que no les llegan los recursos para poder hacer la protección especial. Tampoco hay datos actualizados de los procesos de adoptabilidad, porque los niños cuando van a las casas de acogimiento institucional pasa un tiempo y cuando se declara el abandono y no hay cómo insertarlos en ninguna de esas fases, puede iniciarse un proceso administrativo y judicial de declaratoria de adoptabilidad para que entren al sistema y se trate de colocar a esos niños en familias calificadas que han pasado por todo un proceso para darles ese amor, esa atención, esos cuidados que les han hecho falta a lo mejor toda su vida. Y ojo aquí, a más tiempo que pase, más se dificulta la opción de adopción. Peor si tienen algún tipo de enfermedad, peor si ya son adolescentes, peor si son hermanos. Entonces miren ustedes las múltiples vulnerabilidades que siguen sufriendo por el simple hecho de estar institucionalizados. Ahora, hay una estrategia que recomendó el Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para Ecuador en el 2017, si no recuerdo mal, que habla
de una estrategia de desinstitucionalización, es decir... Disculpe interrumpir la asambleísta. Le ruego ir cerrando la Sí, intervención, no hay porque problema, nos pasamos del tiempo. Muchas gracias. Entonces, bueno, eso no se está cumpliendo, se está trabajando según lo que nos ha dicho la ministra y nosotros queremos ser parte. ¿Qué pido en este momento? Pido que apoyen la resolución para declarar la emergencia en el sistema de acogimiento institucional, para que se asignen los recursos necesarios para que funcionen estas casas, dando la garantía de protección y respeto a los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y que la comisión que me honro en presidir haga y continúe con el proceso de fiscalización, con el compromiso, señor presidente, señores asambleístas, de presentar a su conocimiento informes trimestrales del avance de ese proceso de institucionalización a nivel nacional. Espero contar con el apoyo de todos ustedes ante un tema tan sensible y tan delicado. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas.